¿Qué es la cultura? De salir a la calle en este momento a hacer esta pregunta, quizá recibiríamos respuestas completamente diferentes. Algunos nos dirían que cultura es tener muchos conocimientos, haber leído libros o saber de arte. Otros quizás se irían hacia definir cultura como las tradiciones del pueblo. Y seguramente habrá varios con un enfoque mucho más moderno intentando hablarnos de industrias creativas. Soy Héctor Francisco Ruiz y como parte de la maestría de Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela, vamos a intentar desenredar un poco el concepto de cultura. No se trata de una discusión académica para definir cultura. Yo creo que esto determina cómo entendemos nuestra identidad, nuestras políticas y nuestras desigualdades. Debemos romper con una noción muy arraigada. La cultura no es solo tener conocimientos. Históricamente, y como señalan Mariscal Orozco y Jan Escanal, hemos arrastrado una visión de la cultura como refinamiento ligada a las bellas artes y a la erudición. Pero si queremos gestionar o analizar la cultura hoy, necesitamos ir mucho más atrás y a la vez mucho más profundo. La noción de cultura, entendida en un sentido amplio que remite a modos de vida y de pensamiento, es ampliamente admitida en la actualidad, aun cuando no deja de carecer de ambigüedades. Pero no siempre fue así. Desde su aparición en el siglo XVIII, la idea moderna de cultura provocó constantemente fuertes debates. Cualquiera sea el sentido preciso que se le diera a la palabra, y no faltaron definiciones, siempre hubo desacuerdo sobre su aplicación a tal o a cual realidad. Y es porque la noción de cultura penetra directamente en el orden simbólico, en aquello que se vincula con el sentido, es decir, en aquello sobre lo cual es complicado ponerse de acuerdo. El primer gran giro lo da la antropología en el siglo XIX. Edward B. Taylor nos ofrece la definición que cambió las reglas del juego. Para él, la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto a miembro de una sociedad. La importancia de esto es que Taylor separa lo biológico de lo social. La cultura no se lleva en la sangre, se adquiere. Más tarde, autores como Kroeber y Kluckholt pulieron esta idea, definiendo la cultura como patrones explícitos e implícitos de comportamiento centrados en ideas tradicionales y valores. Pero, ¿será suficiente ver la cultura como una lista de rasgos y costumbres? Autores contemporáneos nos dicen que no. Debemos dar un paso hacia lo simbólico. Aquí entra en escena Clifford Geertz. Él nos propone ver la cultura no como conductas, sino como significados. La cultura es un sistema ordenado de significados y símbolos con los que los individuos definen su mundo. Es como una telaraña de significados que nosotros mismos hemos tejido. Esto es crucial para la gestión cultural moderna. Así lo proponen Mariscal y Llanes. Debemos dejar de ver la cultura solo como un producto, el cuadro, la danza, el objeto heredado, para empezar a verla como un proceso. La cultura es un sistema simbólico de valores y prácticas cuyos sentidos son construidos social e históricamente. No es algo estático que se tiene o no se tiene, es algo que se produce y se transforma constantemente. Sigmund Freud, quien se hubiera apasionado analizando a Antoine de Saint-Exupéry y la bufanda del Principito, la culebra del relato y la dual relación del pequeño personaje con la zorra, pero que hubiera llegado al éxtasis con el sugerente acerto de lo esencial es invisible a los ojos, influyó en las actuales concepciones de la cultura con sus aportes acerca del inconsciente y de los elementos constitutivos de la personalidad. Sus teorías apuntan hacia la comprensión de un ser humano complejo y contradictorio, cuyo comportamiento no puede ser cabalmente explicado a partir de su conducta manifiesta. En tal sentido, considera que la cultura es producto de la naturaleza creativa del hombre, resultado de un trabajo a partir del cual éste construye la realidad de sus propios significados y creaciones y negándose a aceptar precisamente que el sujeto individual o social pueda ser considerado apenas como un ser respondiente al estímulo externo. Freud rompe la razón cartesiana alegando que somos algo más de lo que pensamos, que somos algo más que una evidencia,
pues somos también nuestros sueños. Nuestra condición de seres culturales se fundamentaría en la capacidad humana para actuar regulando la tensión de impulsos antagónicos, vida-muerte, placer-displacer, amor-odio, egos, tánatos. Esta regulación, represión de los instintos en atención a la convivencia con el otro, tanto en el plano individual como en el social, sería la gran función de la cultura. Dicha dialéctica motorizaría nuestra vida, siendo la fuerza generadora de lo cultural, es decir, de todas las actividades y los bienes útiles al hombre, junto al hecho de que la diligencia humana se vuelque igualmente sobre las cosas que parecen carecer de la menor utilidad. La belleza, el orden y la limpieza ocupan una posición particular entre las exigencias culturales, pero no podemos caracterizar a la cultura mejor que a través de la valoración y culto de las actividades psíquicas superiores, de las producciones intelectuales científicas o artísticas. El resorte de toda actividad humana es el afán de lograr ambos fines convergentes en el provecho y el placer. Iguales, pero jamás idénticos. De ahí la diversidad de respuestas frente a la búsqueda de la felicidad. Individuos y sociedades construyen universos que les son propios, y a esa construcción la denominamos cultura. El término cultura designa la suma de producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. El escenario cultural, la vida misma, cambiará según el resultado de la lucha entre las potencias celestes, pero aún asegurando que en el desarrollo de la humanidad, como en el individuo, es el amor lo que ha revelado ser el principal factor de civilización y aún quizás el único, determinando el paso del egoísmo al altruismo. Y el mismo Freud se atrevió a augurar cuál será finalmente el desenlace de esta pugna, en especial dadas las características agresivas y destructoras de la sociedad contemporánea. Así pues, no podemos ser ingenuos. La cultura no es un jardín de significados compartidos, es también un campo de batalla. Y aquí es obligatorio hablar del sociólogo Pierre Bourdieu. En su obra La distinción, él nos señala que el gusto no es natural. El gusto clasifica, y clasifica al que clasifica. Cuando decimos que algo es de buen gusto o alta cultura, estamos ejerciendo una violencia simbólica. Bourdieu explica que el consumo cultural, qué música escuchamos, a qué museo vamos, funciona como un sistema de distinción que legitima las diferencias sociales. Esto se conecta con el concepto de hábitos, esas disposiciones que incorporamos, nuestra forma de hablar, de comer, de apreciar el arte, y que revelan nuestra trayectoria social y educativa. La disposición estética, esa capacidad de apreciar el arte por el arte mismo, lejos de necesidad práctica, es un lujo que depende de tener las necesidades básicas resueltas. Por tanto, la cultura puede ser un mecanismo de dominación. Si llevamos esta atención al contexto latinoamericano, nos encontramos con Guillermo Bonfil Batalá y su brillante teoría del control cultural. Bonfil no se preocupa tanto por el gusto, sino por el poder de decisión. ¿Quién decide sobre nuestros recursos culturales? Él nos propone una matriz para entender esto. Si nosotros tenemos los elementos culturales y tomamos las decisiones, tenemos una cultura autónoma. Pero si los elementos son nuestros, como nuestras fiestas o tradiciones, pero las decisiones las toman otros, el Estado, una empresa de turismo, por ejemplo, entonces vivimos una cultura enajenada. Esta herramienta es vital para cualquier gestor cultural que busque la transformación social y no solo la administración de espectáculos. Tratamos de recuperar la capacidad de decisión sobre la propia vida. No podemos ignorar que vivimos inmersos en la cultura de masas y la administración. Adorno, desde la escuela de Frankfurt, ya nos advertía con pesimismo sobre la industria cultural. Para él, cuando la cultura se administra, pierde su esencia crítica y se vuelve instrumental, una mercancía más.
Sin embargo, autores como Edgar Morin ven en esta cultura de masas un nuevo sincretismo, una tercera cultura que une lo real y lo imaginario, transformando nuestra vida cotidiana y nuestros mitos. Entonces, nos quedamos con ese todo complejo de Taylor, la telaraña de significados de Geertz, el campo de batalla y distinción de Bourdieu, o el control sobre nuestras decisiones de Bonfils-Wathala. Como gestores académicos o simplemente como ciudadanos, entender estas definiciones puede dejarnos ver que cuando hablamos de cultura, nunca hablamos de una sola cosa. Hablamos de quiénes somos, cómo nos relacionamos y sobre todo, quién tiene el poder de decir lo que vale la pena. Yo soy Héctor Francisco Ruiz y les doy las gracias por acompañarnos en este recorrido teórico sobre de qué hablamos cuando hablamos de cultura.